todas partes. Ocho, 3 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al jurista constitucionalista doctor Rafael Ollarte. Lo invitamos para hablar un tema de fondo estructural, más allá de la coyuntura, lo que ha sucedido en la Asamblea Nacional, la comparecencia del presidente del Consejo de la Judicatura, la posibilidad de un juicio político. ¿Qué está pasando con la justicia ecuatoriana y cómo lograr una reestructuración judicial? Esto pasa por debilidades que se ha demostrado evidentemente con la designación del presidente del Consejo de la Judicatura. ¿Cómo cambiar a la justicia ecuatoriana? Doctor Rafael Ollarte, muy buen día. Buenos días, don Miguel, un feliz año para usted, para todos los amigos de Radio Democracia, siempre es un privilegio estar acá y con un tema que en Ecuador es recurrente, pero no porque sea recurrente, el famoso tema de la justicia hoy día no reviste caracteres de una gravedad que antaño no habíamos visto, porque antaño los grandes problemas de la justicia, ¿cuáles eran? Los de siempre. Falta de recursos, una infraestructura limitada. Ecuador tradicionalmente fue un país administrativamente pobre, así es que los juzgados eran pequeños, las entre comillas salas de audiencias no eran tales. No es que hoy día sean la gran cosa, pero es bastante mejor que antes, que en el siglo pasado. Pero antiguamente los problemas partían, por ejemplo, de ciertas disputas políticas en torno a la elección de la Corte Suprema de Justicia. Partíamos de ahí. ¿Ya? Pero incluso cuando usted veía conflictos políticos en el nombramiento de una Corte Suprema de Justicia, recordemos el famoso conflicto que se produjo en 1984 con los tanques de Febres Cordero rodeando el Palacio de Justicia, que estaba al frente del Palacio Legislativo, porque la Constitución en su texto original del año 78 estableció un periodo de la Corte de 6 años y la reforma del 83 lo cortó a 4. Uno entendía que los miembros de esa corte debían durar los 6 años completos y hasta 1986. ¿Ya? ¿Qué hizo la izquierda democrática, la democracia popular, el progresismo? Acortar los mandatos y nombrar una Corte Suprema. Pero si usted veía los nombres que habían en ese momento, lo que llamábamos las 2 Cortes Supremas, era gente prestante, con pasado, es decir, gente que uno sabía dónde había transitado. Yo era un muchacho, así es que un niño, pero uno veía ahí ciertos nombres de lado y lado que básicamente eran, más allá de las discrepancias políticas que la gente podía tener respecto a esas personas, era gente conocida y reconocida. Eso dejó de ocurrir. Hoy día tenemos problemas orgánicos dentro de la función judicial, en específico tal como lo tenemos en el Estado. Consejo de Participación Ciudadana es un actor relevante, no está dentro de la función judicial, pero es un actor relevante, por ejemplo, en el nombramiento del Consejo de la Judicatura. Tenemos un Consejo de la Judicatura que la idea de conformarlo en la reforma de 1995, con el nombre de Consejo Nacional de la Judicatura, fue hacer que las cortes se dedicaran a administrar justicia. Que no sé si a alguien le parezca una mala idea. ¿Por qué? Porque antiguamente, antes de la conformación del Consejo del Nacional de la Judicatura, la Corte Suprema y las Cortes Provinciales, las Cortes Superiores de Justicia, lo que ahora es la Corte Nacional y las Cortes Provinciales, ejercían no solo jurisdicciones y la potestad pública de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, es decir, de resolver las causas civiles, criminales, administrativas, sino también que tenían que administrar la función judicial. Es decir, a la Corte Suprema de Justicia le tocaba, por ejemplo, nombrar a las Cortes Superiores. Los integrantes de las Cortes Superiores, los ministros de las Cortes Superiores, tenían que nombrar, por ejemplo, notarios. Tenían que comprar papel, cada uno en su... Entonces tenías que administrar.
El sistema de justicia era más pequeño. No sé qué pasaría hoy día, porque es fácil decir, hay que desaparecerle al Consejo de la Judicatura. ¿Y qué hacemos con la Corte Nacional de Justicia, que en vez de dedicarse a administrar justicia, tenga que dedicarse además a administrar la función judicial, es decir, a hacer nombramientos, a ejercer potestad disciplinaria, todo ese tipo de cosas? La parte administrativa. Exacto. Entonces la idea fue quitarle la carga de administrar, es decir, mantenimiento de los edificios, compra de bienes, nombramientos de funcionarios, disciplinar a los funcionarios, secretarios, actuarios, etcétera. Quitar eso, ¿ya? Y entregarle un órgano que sea específico. Cierto es que la Corte Suprema de Justicia, evidentemente, tenía una comisión administrativa y tenía funcionarios administrativos que eran nombrados por la Corte Suprema. No sé qué tan conveniente es un borro y va de nuevo y comencemos como era antiguamente. Pero aquí hay una cuestión que es notoria y notable. ¿El problema es de los órganos o el problema es de las personas que integran esos órganos? Porque si usted lee la Constitución ecuatoriana como puede leer la Constitución de cualquier otra nación, uno empieza a revisarla en términos abstractos, es decir, mira, interesante sistema. Pero uno siempre se pregunta ¿y funciona? Porque para que funcionen las cosas, usted tiene que tener gente competente y adecuada para que eso camine. No es que el día de mañana, perdone que le haga este parangón, ya que carecemos absolutamente de defensa aérea, no es que el día de mañana usted trae aquí unos F-35 y estamos. ¿Pero quién se va a subir en el F-35? Esa es la cuestión con la función judicial. ¿Qué ha pasado en realidad con la función pública? ¿Quiénes quieren ir a la función pública? ¿En qué ha quedado esto? La gente, el sistema de concursos es un sistema que atrae nombramientos adecuados o que más bien los disuade. Vea que vamos a tener un concurso otra vez porque ha sido fallido ya no sé cuántas veces, el concurso para fiscal general de la República. ¿Quiénes van a ir a ese concurso? Se van a presentar más allá de las coincidencias o discrepancias, porque especialmente entre los penalistas no se pueden ver entre ellos y ellos no pueden ver al resto. Entonces, me refiero en términos generales. Pero no se va a ir gente con pasado conocido, incluso malo, que usted le conozca las heridas. Vea lo que pasó con el nombramiento del señor Godoy. Que el presidente de la Nacional Swing se atreva a decir que no le conocía. ¿Y cómo ¿Cómo lo pones en la terna? Pues a ver, entonces el sistema de nombramientos, o sea, uno dice, es que ya no tiene sistema de nombramientos bueno, generalmente son malos, pero no tienes un sistema de nombramiento peores, menos malos, porque si tú vas a decir que le estás colocando en una terna, como que hagas yo por ejemplo prefiero las designaciones directas, prefiero que al mejor estilo de la United States Limited Corporation, el presidente diga, yo quiero que tal sea el miembro de la Corte Suprema y que eso vaya a una ratificación congresal, donde te sacan toda tu vida. A quien has defendido, qué has hecho, qué tontería cometiste, si copiaste alguna vez en un examen en la universidad. No sé si ha visto usted las interpelaciones que les hacen a los jueces supremos de los Estados Unidos. Pero te preguntan tu vida privada y no te puedes quedar callado. Pues. Es que, acá usted le hace una pregunta de un caso a alguien, no le puedo contestar eso porque sería prejuzgar. Hasta eso, idioteces te dicen acá. La gente cuando no te quiere contestar una pregunta. Bueno, pero imagínese un sistema de designación directa donde yo le voy poniendo al primer aparecido. O que salga alguien como doña Sade Fritzsche a decir que el presidente Noboa le llamó porque ella le puso un like en el Instagram. No, ya déjate de tonteras. Pues. Entonces, así cualquier sistema de designación se cae, pues. No hay bueno ni malo. Entonces, Ecuador, ¿qué tiene? ¿Tenemos un problema orgánico? Sí lo hay. Yo no lo discuto, sí lo hay. Estamos plagados de instituciones que son edificios vacíos. Pero nuestro segundo gran problema es a quiénes estamos poniendo en esas instituciones, porque hay un montón de gente que se disuade. Porque además el político se ha encargado de hacer eso. Como el político general. ¿Usted vio la payasada ayer en la Asamblea Nacional?
Fue una verdadera payasada absolutamente rechazable. Esa no es la forma, señor Nils Olsen, de conducir un debate. La apología al burro. Sí, a ver, cuando hay un asambleísta que se pasa de chistoso, como le pasó ayer a Castillo. Castillo es un hombre que conoce. Yo lo conozco, fue alumno. No es un ignorante. Pero se ha dedicado a hacer esta cosa que le gusta al ecuatoriano. Porque nos gusta, ¿eh? Nos gusta. A la gente dice, qué bien, qué bien. A unos le critican, ¿verdad? Ya, pero, señor Nils Olsen, usted en ese momento tiene que interrumpirle, pues. Usted no puede decirle al otro, espere que le deje de insultar para que usted le replique con nuevos insultos. Pero lea la ley y el reglamento de vez en cuando. Está presidiendo la asamblea. Pero si eso se replica en todas partes. Lo que hemos llegado a ver, por ejemplo, de este juez Serrano anticorrupción. Sí, se le ha dado palo a Gaibor y a Godoy por eso. ¿No tiene deber de denuncia el señor Serrano? Que el 422 del Código Integral Penal no existió para el señor. Le grabó la conversación y además no. A ver, perdóneme, piensa mal y acertarás, era la primera vez que lo iban a visitar. Entonces ya la cosa está mal, pues. Entonces no hay por dónde. Vea, yo tengo amigos, yo ejerzo la profesión. Va a pasar con el ejercicio de la profesión lo mismo que está pasando con la judicatura, el funcionariado y todo lo demás. La gente buena se va a comenzar a apartar de esto. Yo tengo amigos que dicen que no quieren ya ejercer la profesión. Yo hablaba con un amigo, buen litigante. Él está preparando su jubilación, tiene 8 años menos, 9 años menos que yo. El tipo dice, no, yo a los 53 años yo tengo preparada mi jubilación, yo no quiero seguir en esto. Así, no es puta. Entonces todo está quedando en manos de los peores, del más mediocre, del menos conocedor. Porque es fácil bajarte al lodazal. Es súper fácil. Ahora, a propósito de lo que usted señalaba respecto de las críticas al problema orgánico y el problema de la justicia ecuatoriana, se ha hecho polémica respecto de una declaración última del presidente del Consejo de la Corte Nacional de Justicia, doctor José Swing, que dijo lo siguiente ante Andrea Bernal en Teleamazonas. ¿Usted conocía de los antecedentes o esos conflictos del señor Godoy? No conocía. Cuando yo seleccioné los candidatos, hice un perfilamiento en función de su hoja de vida profesional, de sus desempeños en el ejercicio de cargos públicos o en la docencia universitaria. Esos cumplía los 3 candidatos. Sí, va a mocionar un nombre y que lo repite, a sabiendas de que va a presidir el Consejo de la Judicatura, ¿no es un error del presidente de la Corte Nacional de Justicia? A ver, claro, dice, le analizó la carpeta. Verá, tenemos un problema hoy día con los famosos concursos de oposición y méritos, porque yo he estado en eso, que es la carga de cosas que la gente te trae. Entonces, yo le digo, hace un mes más o menos me tocó interrogar a un perito, no le miento lo que le voy a decir. El tipo tenía 20 maestrías y 3 doctorados, PhDs. Es más, tenía unas maestrías que por la fecha de registro en el CENESID, que no sé para qué sirve ese órgano, como todos. Y tenía algunas que eran 3 simultáneas o 4 simultáneas. Pero si la maestría aquí ya se entrega... A ver, antiguamente... Usted salía de la universidad y salía de la universidad. Así era. ¿Se acuerda? Uno salía de la universidad. Tengo un buen amigo, Mauricio Núñez, que siempre me decía, hay que estudiar mucho para el examen de grado, no solamente porque el examen de grado es difícil, porque graduarse era difícil, sino porque es la última vez que estudias en serio. Y de ahí tenemos que salir a ejercer la profesión. O salías sabiendo de la universidad o te fregabas. Así era la cosa. Yo tuve la fortuna de estudiar en una universidad que tenía facultad de Derecho en aquel entonces. Pero luego comenzamos con el tema de las maestrías, los doctores. Parecía que esta cosa iba a ser un tema de, claro, sales bien preparado de la universidad y luego haces tu maestría. Y mejor, pues, y al doctor, ¿qué más? Pero resulta que comenzó aquí a existir un tema de que en las universidades ya no enseñan, porque eso es para la maestría.
Y en la maestría tampoco, porque eso es para el doctorado. Y ya del doctorado tampoco hay mucho que decir, porque las cosas quedan para el postdoctorado. Qué buen negocio, digo yo, ¿no? Entonces, ¿a qué horas mismo a la gente tú les terminas exigiendo? Yo estudié en Chile, donde la exigencia era brutal. Y ayer veía un programa y decían que ya no era así. O sea, el alumno ya tiene derecho a aprobar, tiene derecho a graduarse, tiene derecho a... No. La obligación de estudiar ya dejó de ocurrir. Qué cosa más horrible. Entonces, claro, te llega gente, entonces este perito, el tipo no te pudo contestar ninguna pregunta, era impresionante. Con tanto título. Impresionante, tenía maestrías en constitucional, doctorados en esto, pero era brutal. Y resulta que no te podía contestar una pregunta elemental. Bueno, aquí hay un problema con los títulos, ¿no? Aquello, yo ya no, hace rato dejé de usar los títulos, de poner eso en cualquier parte, ¿no? ¿Para qué? Que se entrega nomás, pues se imprime, ya. Luego, la docencia, tenemos casi 40 facultades de Derecho. Entonces yo no sabía que el señor Godoy era profesor de algo, pero tampoco me extraña. Entonces, ya es meritoria la docencia. Hay gente que te hace publicaciones sin asco y te publican como libro cualquier cosa. Había uno que parece que publicaba los tweets y de eso daba clase en la universidad. Era increíble. Pero vea lo que está escribiendo acá, claro, a un alumnado que no sabe, porque el derecho tiene un problema de rompe, es decir, usted no tiene una relación de colegio-universidad en el derecho, a diferencia de otras carreras. O sea, si usted va a estudiar medicina, algo de biología, algo de química, algo. Si usted se va a ingeniería, algo de matemática y de física, vio. Si usted va al derecho, con que sepa leer y escribir, que a veces tampoco es exigible hoy día, Entonces, claro, si se te para alguien adelante y te empieza a decir tonterías, bueno, pues así ha de ser. Entonces, malformas a la gente. Entonces, así son los concursos. Ahora, si el señor Swing cometió la irresponsabilidad, yo leí la carpeta, es que si tú lees la carpeta así nomás, cualquiera es Hans Kelsen, pues. No sabías quién era, y punto. Y punto. Ahora le sacan en cara a Godoy los casos de la mujer, pero los tuyos, pues. Porque además, lo mismo que hizo Godoy en la comparecencia. O sea, lo que se le dice a Godoy es lo mismo que hace Godoy en la comparecencia. A sus críticos, ¿qué les dice? Usted le defendió en tal caso a tal persona, en tal caso no, usted defendió el caso de la ni sé qué. Claro, casos de... Entonces, este es un concurso de quien no ha defendido a nadie, entonces mejor no ejerzamos la profesión. La cosa no es a quién mismo defendiste, sino cómo lo defendiste. ¿Te fuiste a comprar un testigo a la cárcel? ¿Estuviste pagando jueces? ¿Estuviste traficando influencias? ¿Estuviste pasando proyectos de sentencia? Y acá los abogados no nos pasa mucho, según veo, porque se habla mucho de esto y es que tal vez hay tanta porquería que ya no hay cómo. Entonces ya mismo, este es el resultado, porque es gente que no tiene pasado conocido, que llega ahí y le empiezas a escarbar un poquito y ya le encuentras. Y yo por eso temo mucho el tema del concurso de fiscal. ¿Usted cree que los grupos de delincuencia organizada, el narcotráfico, no van a poner a sus candidatos ahí? Gente que usted va a decir, Juan Piguave, ¿y quién es este? Pero tiene 3 doctorados y 20 títulos. Y da clase aquí, acá y allá, picotea por ahí, entonces docente. Y ejerce la profesión. Porque además aquí en Ecuador no hay, una de las cosas más ocultas que hay es a quién defiendes. Y uno debe saber que todas las actuaciones de uno tiene consecuencias y yo las acepto. Errores, tonterías, se aceptan. En otros países, de alguna vez, no gustó mucho la recomendación. En la carátula de la sentencia, ¿qué debería aparecer? El nombre de los justiciables y quiénes han sido sus defensores. Porque hay que ir viendo, pues, en qué momento ocurrió la tontería
¿Y quién era el abogado en el momento de la tontería? Eso no nos gusta, ¿no? Y eso también te hace de que escojas mejor tus casos. Porque a veces hay gente que te dice, vean tal cosa, te cuentan ahí, defiéndale. Y de repente te encuentras con cositas, pues. En Ecuador somos muy livianos en muchas cosas. Por ejemplo, los abogados, nosotros renunciamos a la defensa, sí podemos renunciar. ¿Con qué consecuencia? Porque en otros países, para que tú seas súper riguroso, yo creo serlo. Me ha tocado renunciar. Pero en otros países te suspenden el ejercicio de la profesión por renunciar a una defensa. Te suspenden nomás. Puede que te hayan visto la cara, pero el mero hecho de que te hayan visto la cara de tonto hace que te suspendan. Acá no pasa nada. Entonces tenemos problemas orgánicos y tenemos problemas estructurales con la justicia. ¿Cómo arreglar eso? Primera cosa, hay voluntad, hay realmente voluntad política de tener jueces competentes, independientes e imparciales. Aquí hemos tenido muchas desilusiones. A ver, no comparemos al señor Godoy, que de donde también salió, al señor Wilman Terán, que era miembro de la Corte Nacional de Justicia, de ahí salió, y antes había sido juez de la Corte Provincial de Santo Domingo. Tenía carrera judicial. Y pasó lo que pasó. Antes con el señor Murillo, ¿qué pasó con el caso, a propósito con el caso Vocales? Esa visita que hicieron a la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, los señores Morillo y Barreno, a nombre del presidente, porque bueno, se jabonó porque no estuvo ahí. Murillo, porque el señor Lazo, y era un pedido del señor Lazo, según decían estos señores, para que se le conceda una acción de protección a la señora Yori, que había sido defenestrada de presidente de la... ¿Qué pasó con eso? Porque ahora hasta la gente de Creo te habla te habla de Godoy, y uno dice, pero mijito, comencemos por casa primero, vea eso, vayamos aclarando las cosas. Pero recuerde usted que nosotros tuvimos como presidente del Consejo de la Judicatura a Gustavo Yalc. Perdón. A la gente le puede caer bien o mal Gustavo Yalc, pero nunca podremos acusar a Gustavo Yalc de impreparado. Tal vez de no haber ejercido la profesión, como le dijo alguna vez el fiscal subrogante, que me olvidó el nombre, un abogado brutal, que usted nunca ha señalado casilla judicial, es decir, la expresión que se utilizaba, decir usted nunca defendió un caso. Pero era un tipo que tenía conocimientos, había ido a la universidad cuando la universidad era exigente. Hizo lo que hizo. Y recuerde que fue director de Projusticia muchísimos años, claro. Un gran defensor de la independencia judicial, cuando pasó lo de 2005 con la Pichicorte. Entonces era una persona que tenía un prestigio. Bueno, pasó lo que pasó. Llegó a la judicatura y lo que hizo. Pasó lo que pasó. Entonces, colaboró con eso. Entonces, a ver... ¿cuál es el sistema en el cual uno puede en realidad demostrar que hay una verdadera voluntad política, porque es voluntad política, de tener jueces competentes, es decir, que conozca la materia que va a resolver, no que te va a adivinar? Vea, hace un año tenían que haber estado, en mayo de este año del año pasado, tenían que haber estado nombrados los jueces constitucionales hasta el día de la fecha. Ya ni nos acordamos del tema de los jueces constitucionales. Uno dice, bueno, pero si vas a nombrar así como nombras, y vas a poner bajo el título de juez constitucional a cualquier X que no tiene idea de esto y va a comenzar a adivinar y a aprender en el cargo. ¿Y qué pasa con la escuela judicial? Porque tenemos un órgano que se llama escuela judicial. Y como en el Ecuador nos ponemos los zapatos y luego las medias, resulta que usted aprueba el concurso de jueces, es juez y luego va a la escuela judicial. No es al revés, pues no debería uno salir de la universidad e ir a la escuela judicial como cualquier posgrado y que aprobara la escuela judicial, como pasa con el funcionariado español, pues. No es funcionario público porque usted me cae bien, porque está recomendado, sino que tiene que pasar por la Escuela Nacional de la Administración. Y es difícil entrar a la ENA. En primer lugar, es muy difícil porque hay un montón de gente desocupada en España, pues no lo vamos a negar.
con grandes títulos, pero están desocupados, entonces necesitan, para acceder a un cargo público, ingresar a la ENA. Y ingresar a la ENA es dificilísimo. Hay gente que hace las oposiciones durante años y no puede ingresar y al final ingresan. Haces la ENA, apruebas, si es que apruebas, y recién ahí estás habilitado para ser funcionario público. La idea de la escuela judicial no era esa. De que tú ingreses a la escuela judicial y que los que ingresan y aprueban la escuela judicial estén habilitados para ser jueces. Recién ahí puedes participar para ser juez. Ahora, con esta crisis judicial que usted nos ha descrito, doctor Rafael Ollarte, ¿puede haber confianza cuando viene un inversionista y se ha planteado, esto no es nuevo, la acción internacional, ir a un arbitraje, a una mediación? Porque a propósito, quiero plantearle, para que usted lo desarrolle, del último convenio firmado entre el presidente Noboa y Emiratos Árabes Unidos, sale este señor, leíamos que fue candidato presidencial de la RC5, el señor Arauz, que dice que el presidente propone ignorar el pronunciamiento del pueblo en la consulta popular, en donde, dice él, se ratificó la prohibición de arbitrajes inversionista-Estado, y él cita: en vez de aplicar el modelo de tratado bilateral con Emiratos Árabes, con Australia o con Nueva Zelanda, que no incluye arbitraje inversionista-Estado. Entonces, si el señor dice esto, ¿cómo entender en la justicia ecuatoriana o comparar a la justicia de Australia y Nueva Zelanda con la del Ecuador? Aquí, y hay que decirlo, ni los ecuatorianos confían en los jueces, como usted ha dicho. Y este señor dice, no, tiene que someterse a los jueces nacionales y no ir a una instancia internacional. Uno de los errores que cometió el presidente Noboa, creo yo, fue en las consultas populares, tanto en la anterior como esta, y no haber puesto en la verdadera palestra la discusión sobre los temas. No es que tú pones la cara y se ganan las consultas, pero son cosas distintas. Y ya que yo siempre recordaba que incluso Rafael Correa, un tipo muy exitoso en elecciones, recuerde pues esa consulta popular del 2011, cómo la sacó. Mayo 2011. Con las uñas, si es que el resultado es, porque aquí uno hasta duda de eso. Pero incluso teniendo consejo electoral sumiso, el resultado en muchas preguntas fue, pero raspadita, pues, raspada. 50,5 a 49,5, o sea, y era Correa. Correa en su mejor momento, lanzando plata, y la gente que cree que la plata sale de los árboles, entonces así hay que ser. Y había que poner entonces en la palestra los temas, tal como se puso el tema extradición. Porque cuando se hablaba del tema de extradición, decía, no es lo mismo que Lazo, es una extradición, está corregido, y se explicaba bien. Decía, la extradición es para esto, no se haga ilusiones, esto no es para deportar delincuentes nacionales, es para esta cosa de acá. Dice que la gente entiende. A la larga la gente entiende, no somos tan tontos como nos creemos, ¿no? Lo mismo pasó con el tema de jueces constitucionales, aunque usted ve que la política deshace cualquier cosa. Es decir, haga lo que usted haga, la política esté para deshacer. Pero en el caso de arbitraje no se explicó mucho esta cosa, pues se lo digo, no se explicó nada. Aquí la gente tiene la idea de que el arbitraje es una cosa para las empresas y que Ecuador pierde todos los arbitrajes. Primero, no es así, no es un tema de las empresas y no es que Ecuador pierde todos los arbitrajes. Ahora, difícilmente vas a llevar un caso. Es como que tú el día de mañana le ofrecieras al señor Maduro que le vas a ganar su caso, pues no, ese abogado que ha contratado y que le sacó bien librado a Sánchez. No creo que le esté ofreciendo lo mismo a Maduro, pues. Porque usted tiene un caso, usted el cliente le dice, vea, la verdad de la milanesa es esta. Usted incurrió en esto y esto. Ahora, que se te quieran pasar del tejo y aplicarte una sanción que no es la que corresponda o que quieran agravarte, para eso requieres defensa, pero no para sacarte el tema de encima. Si usted hace una estupidez con un inversionista y va a un arbitraje, pero por supuesto que lo va a perder. Pero si ha hecho una estupidez, o sea, ¿qué quiere ganar? Lo mejor que puede hacer es tratar de salir lo menos averiado posible. Por ejemplo, el último tema que era con la Chevron, que nos demandaban 3.000 millones y al final salimos pagando 300 millones.
Yo tampoco es que voy a festejar y decir, solo 300 millones. No, ni aquí ni para, ya mismo nos quedamos sin luz otra vez, 300 palos para afuera. Pero a ver, pues, ¿eso es culpa del tribunal? Es como que usted el día de mañana va y le saca un ojo a alguien y no quiere ser condenado. Pues a ver, consíguete un tribunal. Tendría que ser un tribunal bien como las pelotas para que no seas condenado. Ahora, si nosotros los ecuatorianos nos encargamos, gobierno, oposición, los mismos actores de justicia, como hizo el señor Godoy, de que te meten la mano a la justicia. Hay una denuncia que le escuché ayer en uno de estos posts que tienen Boscan, de esta directora provincial de Orellana, diciendo que la justicia en Orellana está tomada por los GDOs, por los grupos de delincuencia organizada. No puede ser. Pero, yo tengo caso ahí, ¡qué miedo! O sea, ¿cómo se va a resolver el caso ese? Entonces, si usted tiene eso, si usted tiene un señor juez Serrano diciendo yo renuncio y me voy sin hacer las sentencias escritas. Perdón, a ver, nadie te obliga. A ver, a mí una cosa que me molesta del funcionario ecuatoriano es que cree, desde el presidente de la República para abajo, que puede asumir un cargo y comenzar a llorar y a quejarse. Que hay mucho caso, que hay mucha cosa, que era muy... No sabías dónde te estabas metiendo, bonito. No sabías. Porque me vengas a contar que todo es un desastre, es que no sabías a dónde te estás metiendo. Y como no sabes a dónde te estás metiendo, tampoco sabes cómo salir del problema. Porque no sabes dónde estás. Entonces, ¿usted quiere que un inversionista extranjero venga a poner aquí un peso? Cuando aquí se dice abiertamente, con esta justicia, que la justicia, y no me refiero en términos monetarios, sino por otras razones, se compra y se vende. Ya no es una compraventa en términos de dinero a cambio de un servicio o de un bien, sino es un cambalache, una permuta, favores a cambio de favores. Si usted como inversionista ve eso que dice, yo no puedo ir a ese país, porque voy a ir a meter ahí $1,000 millones para que el día de mañana me digan que lo hemos hecho, porque usted al inversionista le da unas condiciones, pues, haga el aeropuerto y le doy, y después dice, no, mucho está ganando, le quito. Por eso es que el metro de Quito se hizo con endeudamiento. Por eso es que el metro de Quito no se hizo con un concesionario, lo cual era lo razonable y lo racional. Por eso usted sale en el Ecuador, salió para fin de año y Navidad, se fue a dar una vueltita. Las carreteras, primero, mal hechas, desde los tiempos de la revolución, y segundo, mal mantenidas, o sin mantenimiento. Eso cuesta plata. Entonces, pero alguien va a decir, yo graciosamente me voy a hacer concesionario de obra pública en el Ecuador, concesionario de maniales y concesionario de bienes administrativos y yo voy a arreglar las carreteras, yo las voy a mantener, y para que el día de mañana me digan, no, mucho está el peaje, cuando ya hice. O mucho está ganando, entonces le vamos a meter la misma cosa, porque también viene con esto. ¿Qué pasó el año pasado con el mismo presidente Noboa y como pasó antes con el presidente Lasso? Contribuciones extraordinarias a las ganancias. Pero por favor, entonces la gente, no tiene seguridad tributaria. Si tú metes la acción de impugnación, ¿cuántos años se va a demorar? Entonces, ¿qué confianza? Entonces, el inversionista dice, oye, perdón, si yo no puedo ir a una sede donde yo entiendo que hay árbitros imparciales, no quiero ir a invertir ahí. Por eso es que el Ecuador tiene, voy a exagerar, 300 millones de inversión extranjera. Estoy exagerando, porque es menos. Y usted va a Perú, 16,000 millones. Perú con todo, y el señor, que tuvieron al señor Castillo, a la señora Dina Boluarte, ahora al señor Gerí, que la está disfrutando en la presidencia. Nota que disfruta, el señor, disfruta la presidencia, el señor Gerí, es brutal. Ese no se va de vacaciones a ninguna parte. A cualquier acto, o sea, usted le invita a la inauguración de una alcantarilla y el señor está ahí, ¿ya? Feliz. ¿Ya? Le encantó y funciona la seguridad política. Le gusta, ¿ya? Pero usted ve en Colombia con Petro, el presidente de Colombia es un señor que tiene dudosa reputación o bien ganada reputación respecto de lo que consume y que notoriamente hace lo que hace en el Twitter, y tienen 14,000 millones, pues.
Ha bajado, por supuesto que ha bajado. Pero y nosotros 300, o sea, y aquí ¿puede comparar usted 14.000 con 300? Y aquí políticos como este señor ex candidato en el 2021 del RC5, invocando que se sometan a arbitraje, a jueces nacionales y no a la sí, usted puede decir intervención internacional. Es que usted puede decir eso. El problema es que el inversionista no te va a decir, ay, sí, ya voy, ya mismo voy. Cuando veo el caso Metástasis, cuando veo el caso Purga, cuando veo el tema del Diablo, cuando veo el tema de Godoy, cuando veo la denuncia de la directora provincial de Orellana, cuando veo este otro juez que se larga porque lo amenazan. Además de la inseguridad física, porque ahora descaradamente hasta el ex técnico del Barcelona salió diciendo que Ecuador es un país inseguro y que el man tiene miedo. Recién se acaba de dar cuenta. O sale el técnico de Independiente del Valle a hablar de nosotros cuando ya está en Perú y a decirnos que, bueno, sí sabemos cómo estamos, ya. Pero eso llega a oídos del resto. O sea, si técnicos de fútbol, especialmente el señor Rescalvo, que no le ha ganado nada a nadie, es capaz de decir eso, me voy porque el Ecuador es un país inseguro. ¿Qué será para un inversionista? Decir, pero si yo me pongo ahí me pueden secuestrar, me pueden matar, me pueden vacunar, presidente. Extorsionar. Aquí se ponen, vacunan a la gente y si usted no paga la vacuna, ¿qué te hacen? Te ponen una dinamita afuera del local, te vuelan la Lanford, si es que no te van matando a vos mismo, y así, ¿no? Y encima resulta que si tú tienes un conflicto respecto del tratado bilateral de inversión, no tienes arbitraje. Encima eso. Porque déjeme recordarle algo, porque además la Constitución ecuatoriana como está mal hecha, se refiere al arbitraje como ceder jurisdicción. No, si los árbitros no van a conocer una demanda por incumplimiento de contrato, no. Tú sometes arbitraje incumplimientos a tratados de inversión. Es decir, lo que te declara es, usted incumplió un tratado bilateral. Por ejemplo, la igualdad de los inversionistas. Usted lo discriminó. O como ha ocurrido acá en algunos casos, pero aquí hemos tenido, ojo, le voy a decir, hemos tenido arbitrajes que hemos perdido por pillería judicial. Yo sé que en el caso Chevron salimos bien librados respecto de que lo que te demandaban y lo que te terminaron condenando. Pero yo no sé en las tres instancias, hasta en la Corte Nacional. Y la Constitucional también. Y la Constitucional. En la Corte Cervecera. ¿Ya? Entonces, no sé, querido Radio Escucha, si yo el día de mañana lo demando a usted por $300,000 y lo terminan condenando por 30,000, ¿usted va a estar festejando happy face? Es decir, son solo 30 lucas. Sí, anda, sácate las 30 lucas, a ver, bonito. No es cierto. Ya, entonces dejémonos de hacernos tonterías y que te hayan condenado por un fraude judicial. Denegación de justicia. Exactamente, denegación de justicia. Porque no es que los árbitros te van a decir, yo voy a resolver el caso como cuarta instancia o como quinta instancia. No. Justamente esto. ¿Qué te dicen? Ecuador denegó justicia al inversionista. Le denegó justicia. ¿Usted cree que todos los arbitrajes se pierden? No es así. Usted no va a debatir a los arbitrajes básicamente temas de la aplicación del derecho nacional. Voy a decir, esto no está dentro de mi ámbito, te van a decir. Pero sí los casos de denegación de justicia. Sí es difícil ganar un arbitraje. ¿Qué cree que soplaría hacer botellas? Si hay abogados que se dedican al tema de los arbitrajes internacionales, son tipos que cobran carísimo además. Carísimo. ¿Ya? Porque además, el que pierde, y eso debería ser acá en Ecuador también, como es en los países civilizados, el que pierde paga todo. No es como acá que a usted yo lo demando y aunque yo pierda la demanda, usted tuvo que incurrir en gastos. Tuvo que pagar al abogado, un montón de cosas, ¿cierto? Las pericias, todas esas cuestiones. Cuando usted pierde un arbitraje, a ver, ¿cuánto gastó usted en abogados? Y pasas las facturitas. Entonces tienes que pagar las costas legales que llaman ellos. La defensa del otro tienes que pagarle. O sea, aquí es todo o nada nomás. Y queremos que se sometan aquí. Por eso no van a venir. O sea, sí, pero entonces, encima tienes una constitución tan mal hecha
que se refiere al arbitraje como cesión de jurisdicción. Entonces uno dice, pero es que en realidad el arbitraje, por ejemplo, este arbitraje que se está proponiendo con Emiratos Árabes, no hay cesión de jurisdicción. Es que en Ginebra, pero tú me dices, está prohibido ceder jurisdicción y competencias de los órganos nacionales a instancias de arbitraje internacional y de otras cosas. Ojalá esta Pero Corte no hay Constitucional ninguna cesión. entienda eso, lo que usted dice. Ojalá entienda la Corte Constitucional cuando le toque ¿Será? dictaminar. ¿Será? Porque claro, sí, es una constitución que tiene... Yo no puedo interpretar las normas de prohibición en sentido amplio. Toda norma de prohibición se interpreta en sentido restringido. Yo digo, a ver, ¿qué está prohibido? Esto. Pero esto de aquí se parece. Sí, pero eso no está prohibido. Toda Bien. norma de prohibición es en sentido restringido. Entonces usted tiene que revisar si en realidad ese arbitraje está dentro de todos los elementos de la prohibición o no. Yo no creo. No, le comprometo a seguir hablando de esto. Siempre un placer. El doctor Rafael Ollarte, constitucionalista aquí en la revista de Opinión Democracia. 8:43, vamos a hablar sobre el Seguro Social Ecuatoriano, tema recurrente, seguro. Con el economista Fernando Mosquera de la Mesa de Estudios de Seguridad Social. Se siguen consumiendo los ahorros, no sabemos hasta cuándo se sostiene el IES, que no cambia de modelo en estas condiciones. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario.